Saludos a todos los TCDistas de Latinoamérica, de España, oye, y de muchos lugares, porque cuando miramos las estadísticas, tenemos gente en países remotos, pero no de Latinoamérica o de habla hispana, sino países árabes y países perdidos, Kazajstán y cosas así, donde se ve que hay personas que hablan el castellano que miran el devocional, así que es impresionante. Y quiero recordarte algo, recuerda que si eres en Europa o en España, eres pastor, líder de grupo, o te gustaría que llevaran el devocional a tu iglesia, oye, poneros en contacto con nosotros y os enseñaremos a implementar la cultura del devocional en vuestras iglesias, ¿vale? Estamos aquí para servir y no cobramos nada, que lo tengan claro. Vamos a ir a la palabra de hoy. El título es Discernimiento en la evangelización y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 59. Y leemos la palabra del Señor. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Interesante el texto de hoy y tiene mucho. Aquí hay un montón de principios, pero me voy a centrar en una idea. Discernimiento en la evangelización. Hay una palabra que usa aquí que me parece hermosa y habla de caminar en sabiduría. Y creo que cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de lo que estamos haciendo en este mundo, todos tenemos una misión de parte de Dios junto a nuestras iglesias. Tenemos que caminar y obrar en sabiduría. Por eso pone un ejemplo al final de si tienes algún problema con un adversario, trata de solucionarlo antes de llegar al juez, porque quizá el juez va a tomar la acción más radical y vas a terminar en una posición peor por no tratar de arreglarte en esa situación. Pero tenemos que caminar en sabiduría. Cuando hablamos de extender el reino de Dios, cuando hablamos de los tiempos en los que estamos viviendo, tenemos que caminar en sabiduría. Varias cosas sobre el Evangelio. Número 1, el Evangelio es radical y tenemos que entenderlo. No hay medias tintas. El Evangelio es sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Quiero o no quiero? No hay medias tintas. El Evangelio es radical. El Evangelio es rendirse a Jesús y seguirlo a Él. Número 1. La segunda cosa muy importante que tenemos que entender, que el Evangelio es ir contracorriente. Ahora, si yo tengo que ir contracorriente, tengo que hacerlo en sabiduría. ¿De acuerdo? A mí me encanta mucho el salmón, cómo contracorriente sube a lo más alto. Y me encanta la gente que va contracorriente. Me encanta la gente que se atreve a hacer lo que nadie se atreve a hacer. Así es el Evangelio, es ir contracorriente. Si estamos predicando un Evangelio que a todos les suene bonito, no estamos yendo contracorriente. El Evangelio es contracorriente. La tercera cosa que tenemos que entender, como dijo Jesús, dice el bautismo que tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que lo cumpla. El Evangelio es una lucha constante. No es fácil, señores. Esto no es fácil, ¿de acuerdo?
pastor, es la tierra que fluye leche y miel. Sí, las promesas del Señor son esto, pero el Evangelio es un camino con una lucha constante, donde cada día tengo que levantarme alerta y listo para la batalla. En cuarto lugar, tenemos que entender que los tiempos en los que estamos viviendo no son tiempos fáciles para el Evangelio, pero no por eso tenemos que dejar de predicar. Cada día se nos está acotando más con leyes específicas. Algún día declararán la Biblia como un libro ilegal y volverá a suceder en nuestro tiempo. Cuanto más modernos somos y más tolerantes somos, y lo vamos a ver, no son tiempos fáciles, hay mucha oposición al Evangelio. La gente se está oponiendo, hay espíritus de oposición y tenemos que entender, ¿de acuerdo? En quinto lugar, Jesús está enseñando aquí, hablándole a esos hipócritas, que tenemos que distinguir los tiempos, ¿de acuerdo? O más que distinguir, discernir los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que discernir los tiempos, tenemos que redimir el tiempo y tenemos que tener mucho cuidado en cómo exponemos y de la manera que hacemos. No podemos perder una sola oportunidad para alcanzar a aquel que está perdido. Así que caminemos en sabiduría. Si queremos evangelizar, si queremos extender el reino, tenemos que hacerlo en sabiduría. Y estos consejos son importantes. Así que te dejo con esto y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por poner en nuestros corazones la carga de seguirte, la carga, Señor, de pelear para ti, Señor, la carga, Señor, de luchar y avanzar, Padre. Ayúdanos a ser una generación entendida en los tiempos. Ayúdanos a entender, Señor, lo que está pasando, a entender lo que está sucediendo, Señor. Padre, y a vivir todos los días de nuestra vida, Señor, caminando contra corriente, Señor, y sembrando el Evangelio donde quiera que estemos, pero ayúdanos a hacerlo con sabiduría. Levanta un ejército poderoso en este tiempo. Añade a tu iglesia aquellos que han de ser salvos, Padre. Y de todo te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Oye, te recuerdo esto. Comparte este devocional en tus redes sociales. Cuéntaselo a alguien. Suscríbete. Ayúdanos. Y ya verás cómo vas a ser también bendecido o bendecida. El Señor te bendiga. Mañana estamos con un nuevo devocional.